mis amigos de YouTube. Gracias al Señor por permitirme restablecerme a las enseñanzas. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tema Pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa, parte 2. En el capítulo anterior vimos acerca de la institución para la cena, complemento a la transustanciación. Vimos también sobre las bienaventuranzas. Vimos parte de lo que significa guardar el lavado de los pies como complemento al ayuno. Vimos también las bienaventuranzas, hay varios tipos. Vimos también parte de la bendición familiar en el capítulo anterior, la bendición familiar prometida a Abraham, prometida también a Jacob por parte de Jehová Dios Padre. Vamos a tener una continuidad el día de hoy acerca de Pon en orden tu casa, parte 2. Acompáñame al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 30 al 43. Como título tiene Modo de proceder de Dios con Israel. Ya hemos visto la parte de las bendiciones, ¿no? Hemos visto la parte de las bienaventuranzas, pero vamos a ver la parte difícil, la parte en la que a veces las personas, por no someterse a la palabra de Dios, Él manda un ultimátum antes de emitir un juicio, ¿verdad? Vamos a ver el lado contrario de lo que es la bendición para las personas que no quieren acatar los lineamientos, las normas, las reglas que pone el Señor, ¿verdad? Personas que a veces están apartados y no quieren hacer caso, no quieren acercarse a Dios, ¿no? Entonces vamos a orar antes de todo. Padre que estás en los cielos, oro en tu poderoso nombre, mi Dios, pidiendo tu misericordia, Señor. Purifique mis labios, mi Dios, mi mente, mi corazón, Señor, que ninguna palabra, Padre, que sea contraria a tu palabra salga de mi boca. Corrígeme, Padre mío, Señor, redargúyame en mi corazón, Señor, Espíritu Santo de Dios, así como te invocó Ezequiel, Señor, invoco, Padre, tu nombre, mi Dios eterno, Señor, que este mensaje, Padre, sople vida, mi Dios, ahí a las personas que están detrás de esta pantalla, en esta plataforma social, Señor. Resucita, Padre, a los que están, Padre, huesos secos, ahí muertos espiritualmente, Padre, mi Dios mío, cuántos están apartados, Señor, muchos en cárceles, Señor, en hospitales, Padre, no sé su condición, Señor, pero ahí, Padre, sopla vida, mi Dios eterno, Señor, a través de, Padre, esta tu palabra, mi Dios eterno, Señor. Nada tengo yo que hacer, solo soy un instrumento, Padre, lo pido en el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, como les dije, el día de hoy vamos a ver acerca del tema Pon en orden tu casa, parte 2. Ya vimos la parte bonita, ¿no? La parte de, como les expliqué, la parte de las bienaventuranzas, la parte de las bendiciones a Abraham, bendiciones a Jacob. Ya vimos la parte del lavado de los pies para las personas que están en santidad. Vamos a ver la parte difícil, las personas que a veces no hacen caso a la palabra de Dios, pero Dios les manda una advertencia, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 20 dice, modo de proceder de Dios con Israel. ¿Qué pasa con las profecías para Israel cuando Israel se pone rebelde? Aquí está. Dice la Escritura, Ezequiel capítulo 20, versículo 30, hasta el 43. La palabra de Dios se lee en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en la comunión con su Santo Espíritu. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones.
Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. El mensaje anterior hablaba sobre una bendición familiar, ¿no? Como a veces los hijos no se congregan, los padres tienen su ministerio, pero ¿dónde están sus hijos, no? ¿Dónde están sus hijas? ¿Qué están haciendo, no? Entonces, para obtener una bendición familiar es necesario que el ministro, la ministra, empiece por casa, ¿verdad? No tratar de desesperarse por los de afuera para ganar almas que no conocen a Dios. Empieza con tu testimonio en tu misma casa. Gánate a tu familia para Cristo, porque Dios está mandando un ultimátum para las personas que no quieran obedecer. Dice, y no ha de ser lo que, vuelvo a leer el versículo 32, que habla sobre las familias de la tierra, con mucha atención. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra, es decir, a los ídolos. Versículo 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Versículo 34, estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Versículo 36. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, asunto porque es palabra de Jehová. Por eso es un llamado de atención. Si no participan en una bendición familiar, hijos que están apartados, hijos que tienen una conducta, hijas que hacen lo que les da la gana, si no participan en una bendición familiar que el Señor habló a través de tu servidor, con lazos de amor, ¿no? Con cuerdas de amor, con brazos extendidos, si no participan, si no hacen caso, lamentablemente tus familiares van a pagar las consecuencias de la desobediencia. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Ahí en el libro de Deuteronomio habla muy claro sobre las bendiciones de la obediencia, ¿no? Y las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Cuando vino Jesucristo, como Él fue bautizado, Él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la ley. Lo único que fue sustituido es el sacerdocio arónico, ¿verdad? Vino ahora el sacerdocio de Cristo, que era de la tribu de Judá, ¿verdad? Ya no era el sacerdocio levita, pero el resto está intacto. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con las personas que están apartadas, los familiares de las personas que son ministros y no están acorde a los lineamientos que el Señor requiere, ¿verdad? Dios llama con lazos de amor a una bendición familiar, pero si el ministro, la ministra, no llama a sus familiares a una bendición familiar, sus familiares pagarán las consecuencias de la desobediencia. No lo digo yo, está escrito en el libro de Deuteronomio, ¿no? Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a buscarlo, ¿no? Deuteronomio 28. Antes de seguir con la lectura. Efectivamente, el libro de Deuteronomio 28, para las personas que no tienen conocimiento, ¿no? O tienen el conocimiento y no recuerdan, ¿verdad? Vamos a hacer un recordatorio. Cuando en Deuteronomio capítulo 28 habla sobre las bendiciones de la obediencia. Por motivos de tiempo no lo voy a leer todo, ¿no? Vamos a leer una parte y vamos a ver también las consecuencias de la desobediencia. Voy a leer solo los primeros versículos para no salirme del tema de lo que estoy hablando acerca del libro de Ezequiel, ¿no? Cuando Jehová habla a Jacob o a Israel y a su descendencia acerca de que no quieren aceptar la bendición familiar. Vamos a ver las bendiciones de la obediencia. En su casa o en cualquier momento que usted tenga, escudriña la Escritura. Lea todo el capítulo 28 de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta de las personas que están en los lineamientos de Dios y los que no están en los lineamientos de Dios, como tienen consecuencias a causa de la desobediencia. Vamos a leer los primeros versículos, Deuteronomio 28.
Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, asunto, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Requisitos indispensables para las bendiciones de la obediencia. La bendición familiar a la cual Dios está llamando. Por eso este tema se pone como título, pon en orden tu casa. Versículo 2, estamos en Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo lo que trabajes, Dios lo va a multiplicar. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, la papa, la comida. Bendito serás en tu entrar y tu salir. Bendiciones que te persiguen a tu espalda, bendiciones en tus pies. Se multiplican las cosas. Versículo 7. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Promesas de Dios. Juan, vemos en esta ciudad violenta, ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Que uno tiene que salir encomendándose a Dios, de evitarse una bala perdida, un sicariato, un robo, cualquier cosa puede suceder, un coche bomba, balacero en los colectivos, lo que sea. Entonces, Dios está llamando, bendición, Dios va a cuidar a los que están en su camino. Hay bendiciones de la obediencia, pero como les dije, este no es el tema. Sin embargo, para que lo escudriñen en la comodidad de su hogar, les dejo la parte en donde usted puede escudriñar los que están en los lineamientos de Dios y los que no están. Vamos a leer ahora otra parte de lo que es las consecuencias de la desobediencia. Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ¿no? Habla sobre las bendiciones de la obediencia y también sobre las consecuencias de la desobediencia. A partir del versículo 15, en el mismo libro de Deuteronomio 28, habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Vamos a leer una parte. Dice la Escritura, pero acontecerá si no oyeres, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, ¿no? Es decir, tu trabajo no va a haber fruto. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, la papa. O sea, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios justo, pero si no atiendes a la voz que Dios te da, ya te di la primera parte de las bendiciones, ¿verdad? Ahora este es la segunda parte de pon en orden tu casa. Si no te pones a los lineamientos que Dios te está enviando hoy a través de tu servidor y este canal de YouTube, El Siervo Vigilante, ¿no? Si no pones a tu familia en orden, a los lineamientos de Dios, Dios va a enviar juicio sobre ellos. Te está enviando una advertencia. Si ellos no se juntan como familia a obtener una bendición familiar, van a pagar la consecuencia. Dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, Deuteronomio 28:17. Deuteronomio 28:18. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, ¿no? La descendencia, lo que tiene que ver con la alimentación, con el trabajo, Dios lo va a maldecir. Hasta aquí, este no es el tema. Sin embargo, para hacer algo de concatenar, algo de relacionar con el tema que estamos viendo, en donde el libro de Ezequiel capítulo 20, versículos 30 al 43, la forma como Dios se expresa a Jacob cuando Jacob está en desobediencia, ¿verdad? Estamos, como les decía, en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 20, versículos 30 al 43, ¿no? Nos quedamos en el versículo 36, en la lectura anterior. Estamos en Ezequiel 20:36. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Versículo 37, Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Os haré pasar bajo la vara, castigo, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Oído. Versículo 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, y de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabéis que yo soy Jehová.
versículo 39, Ezequiel capítulo 20, versículo 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidle. Si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis mi santo monte con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Versículo 40, Ezequiel capítulo 20, versículo 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los apacentaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Es decir, será aceptada la ofrenda, el diezmo, solamente las personas que vivan en los lineamientos, en lo que Dios guarda el pacto, ¿no? Como les dije en el capítulo anterior, nosotros hacemos lo humano, Él hace lo divino. Nosotros queremos ver bendición, queremos entrar a una bendición familiar, tenemos que ser atalaya para nuestros familiares. ¿Cuántos están apartados, verdad? ¿Cuántos no asisten a la iglesia? Entonces ya Dios está dando un llamado de atención, no un ultimátum, ¿no? Antes de que ocurra, que Dios no lo permita, una desgracia a un familiar, que no es ese lo que deseo expresar. Deseo que tomes atención a esta palabra y deseo que te vuelvas a Jehová si estás apartado, ¿verdad? Entonces, para que no te ocurra algo malo, ¿verdad? Dios quiere ya que te pongas a los lineamientos, a los estatutos, al pacto, que guardes conforme a la enseñanza, a la escritura, lo que verdaderamente es una persona que está en los caminos de Jehová, ¿no? No que te apartes. Si te apartas, bueno, ya eso ya depende de ti si no haces caso a la advertencia que te está mandando el Señor. Porque Dios es justo. Dios no es un Dios que no se compadece, Él se compadece. Yo desconozco los motivos por los cuales si es que estás apartado o apartada, ¿verdad? Pero el Señor te hace un llamado de atención. Ayer, qué bonito, ¿verdad? El mensaje anterior, lo que hablamos de la parte 1 de pon en orden tu casa, pero hay una parte 2 en la cual es mi obligación dártela a conocer. Quizá no nos guste mucho, ¿verdad? Pero el Señor está llamando a que las personas se alineen para una bendición familiar, los ministros y todos sus familiares, ¿verdad? Entonces quiere que entren a una bendición familiar y los que no quieran entrar, lamentablemente, ya están en las manos de Dios lo que Él quiere hacer. Versículo 41, Ezequiel 20, 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estéis esparcidos, y seréis santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Versículo 42. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mis manos jurando que la daría a vuestros padres. ¿Quieres una bendición familiar? ¿Quieres que toda tu familia alcance esa bendición familiar prometida a Abraham y Jacob? Como le dijo el Señor, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, para entrar a esa bendición familiar es un requisito indispensable que tus familiares no vivan fuera de los lineamientos de Dios, ¿no? Que vivan conforme a lo que el Señor quiere, ¿no? Para obtener esa bendición familiar. Dice la Escritura, versículo 43, Ezequiel 20, 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Hasta aquí la palabra que Jehová ha hablado a Jacob e Israel, ¿no? Entonces ya queda en las personas, los ministros, personas que tienen su ministerio, lo ejercen muy bien, ¿no? Esta no es la parte para los ministros. Lo que sí manda el Señor, que gobiernen bien su casa, aún lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Son ministros, gobiernen su casa. ¿Por qué? Porque las personas de afuera te están viendo, ¿verdad? Tú te congregas, estás bien en los caminos del Señor, ayunas, oras, diezmas, ofrendas, pero tus familiares, tus hijos, tus hijas, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están comportando, verdad? Entonces es un llamado de atención a los ministros. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué hacen tus hijos? Por esta causa entra la maldición a tu casa. Vemos el mal llamado hoy en día, ¿no? El empoderamiento femenino, que no es otra cosa que la prostitución. Muchas mujeres, ¿no? Hoy en día son exitosas, ¿no? Pero ¿a qué costo? A veces están en videos que hacen para OnlyFans, para estos videos desnudos.
se llaman exitosas, ¿no? Entre comillas. Se llaman que están empoderadas, pero ¿empoderadas de qué? Si es una prostitución lo que están haciendo, ¿no? Entonces a veces por estar en un puesto de trabajo, están con un hombre, están con otro hombre, quedando atadas, ligaduras en su alma, porque la escritura es bien clara, dice, se llegará el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero si tú estás compartiendo tu cuerpo con otra persona, estás quedando atada, ligada a sus maldiciones generacionales. Entonces mucho cuidado con guardar el templo, ¿no? La palabra de Dios dice que el templo es nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Entonces que Él no hará de su Espíritu Santo, no lo dará a una ramera, dice la Escritura, ¿no? Entonces mucho cuidado, ¿verdad? Tener sexo sin casarse, ¿no? Todo esto es abominación delante de los ojos de Dios, ¿no? Cuando los hijos viven en fornicación, ¿no? Entonces mucho cuidado, ministros. Es un mal testimonio esto para los ministros, la mala conducta de sus hijos. Mujeres cristianas, a veces casadas, ¿no? Que tienen al marido como una pantalla ante la sociedad, pero hacen su economía sacándole dinero a uno y otro marido, siendo cristianas, ¿no? Por un puesto de trabajo o por esta causa entra la maldición a tu casa. Oído. Entonces el Señor está dando las pautas. Deuteronomio 28, ¿no? Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Está llamando Dios a una bendición familiar, pero es necesario, ministro, ministra, que gobiernes bien tu casa, ¿no? Que pongas en orden tu casa. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20 para reforzar. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Dice la Escritura bien clara. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor me pone que te hable en este momento. Esto no estaba en el tema lo que se ha preparado esta enseñanza, pero ¿cuántos hijos de ministros, hijos de ministra practican la brujería? En este momento el Espíritu me redarguye que te lo diga. Tú eres ministro y tus hijos están practicando la brujería, la idolatría, la hechicería, están con estos ídolos, ¿no? Mucho cuidado, ministro. El Señor me hace sentir en este momento que te hable estas palabras. Esto no estaba en el tema, pero el Espíritu Santo me redarguye y me da para que tú tengas, tus hijos, tus hijas tengan un ultimátum, ¿verdad? Que dejen estos ídolos, porque esto es abominación. Por eso a veces tú no obtienes una bendición familiar. No vas a ese próximo nivel que Dios tiene preparado para ti. No entras a una bendición familiar. Por eso está la maldición en tu casa. Dice la Escritura, Éxodo 25, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, no solamente va a quedar en maldición tu descendencia, sino que alcanza hasta la cuarta generación. Entonces, ministro, alerta, mucho cuidado, ministro, ministra de Dios, mucho cuidado con tus familiares lo que están haciendo, ¿verdad? Versículo 6, y hago misericordia a millares, estamos en Éxodo capítulo 20, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hemos leído el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Estamos en los lineamientos del Señor, está enviando un ultimátum a los ministros, sus familiares. No tiene nada que ver tu servicio a Dios. Dios no está criticando tu servicio, Dios está exaltando la forma como tú estás preparándote con tus vestiduras. Te ha mandado a que te laves los pies como un complemento para que entres a una nueva dimensión, a una bienaventuranza, pero está haciendo un llamado de atención para que tus familiares entren a una bendición conjuntamente contigo. La bendición no va a ser singular, la bendición va a ser para la familia. Es importante que guarde estos requisitos. La mujer de hoy se enriquece con la prostitución, pero deja la maldición a su descendencia, mal llamada liberación femenina y empoderamiento femenino, que no es otra cosa que prostitución, ¿no? Por su nombre las cosas.
La fornicación tampoco está bien vista, ¿verdad? Delante de Dios. Tener sexo sin casarse no está bien visto. ¿Cuántas mujeres, verdad, saben que sus hijas están en esta condición y como madres consienten esta actitud, consienten estos malos conductas, estos malos comportamientos, y a causa de esto entra la maldición a tu casa, ¿no? Cuanto más si recibes ese dinero que produce, si está en una manera indebida, ¿no? Entonces, si tus hijos están viviendo están viviendo con bandas delictivas, el dinero es producto de sicariato, dinero de sangre, el producto del dinero de ellos es por el robo, los varones, ¿verdad? O las mujeres están viviendo de la prostitución, están llevando a la mesa así el pan, entonces esto es desagradable. Ministro, ministra del Señor, es un llamado de atención para ti. Dios no quiere quitarte a tus hijos, Dios quiere que tus hijos sean salvos. Sé luz dentro de tu casa para tus familiares antes de que ocurra lo peor. Dios es misericordioso y te extiende a través de este mensaje. Si tus hijos, tus hijas están apartados, predícales. Si no atienden a la voz de Dios, ya tú has cumplido tu parte. Ya Dios a ti no te va a llamar la atención. Será decisión personal de cada uno, ¿verdad? Porque Dios aún desde el Génesis nos muestra que a Adán y Eva les permitió el libre albedrío, la posibilidad de escoger, ¿no? Obedecer o desobedecer, como lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Entonces, si ya tú has hablado a tus hijos, ya les has predicado y no hacen caso, ya tú has salvado tu responsabilidad. Su sangre no será demandada de tus manos, ¿verdad? Pero ya tú has cumplido con el llamado de atención que te hace el Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 7. Dice la Escritura, como título tiene Jesús y la mujer samaritana. Hay muchas mujeres hoy en día cristianas que están viviendo aún en esta condición, mucho cuidado. Dice la Escritura, Juan capítulo 4, versículos 5 al 7. Vino pues Jesucristo a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Descendientes de Jacob. Esta samaritana era descendiente de Jacob. Genealogía legítima de Jacob, a quien se le hizo la promesa, ¿no? Y estaba allí, estamos en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le dice la mujer samaritana. Versículos 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. En esta condición a veces hay mujeres cristianas, ¿verdad? Están apartadas. Lógicamente que no vas a andar en esta condición y vas a estarte congregando, porque Dios es fuego consumidor. Pero no están en los lineamientos de Dios, están apartados, ¿no? Están viviendo en esta condición como la mujer samaritana, teniendo 5 maridos. Al uno le paren un hijo, al otro le paren otro hijo, al otro le paren otro hijo, y de esta manera viven. Es un modus vivendi que tienen, ¿verdad? Hacen así su economía, sacándole dinero al uno, al otro, si no lo meten preso. O por un puesto de trabajo, se prostituyen aquí, se prostituyen acá, para ir escalando supuestamente un empoderamiento femenino. No, el Señor te va a empoderar, sí, pero no con ese empoderamiento para prostitución, te va a empoderar con un ministerio para que ganes almas. Ese es el propósito de Dios, darte sacerdocio, que equilibres, mujer de Dios, equilibres en santidad, equilibres tu trabajo con tu ministerio que Dios te va a dar. Entonces va a ir en conjunto el trabajo o el ingreso que Dios te vaya a dar, el negocio o empresa, la forma como el Señor lo quiera repartir. Esa no es de mi incumbencia. Pero te doy los lineamientos. El Señor te va a dar bienaventuranza, ¿verdad? Te va a hacer entrar a una nueva dimensión.
pero tiene que estar en los lineamientos. Te repito, tú salvas tu responsabilidad si le predicas a tus hijos, a tus hijas, dando este ultimátum que manda el Señor, ¿verdad? Antes de que venga un juicio sobre ellos. Quiere que entre en una bendición familiar, pero si no están dentro de esos lineamientos, la bendición no va a ser para tus hijos, será para ti. Dios te va a dar un ingreso, pero tiene que ir en parte, ¿no? 50-50, parte de tiempo a tu trabajo, parte de tiempo a tu ministerio. Todo va a relacionarse, todo se va a equilibrar, ¿verdad? Entonces, si estás viviendo, mujer de Dios, si estás apartada, este es un llamado que Dios te hace para que dejes ese camino y te vuelvas a Dios. Versículo 19, el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 19. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, descendencia de Jacob, viviendo en esta condición, ¿no? Mujer samaritana. Sin santidad no hay herencia en Cristo ni bendición. Acompáñame al libro de Hebreos. Capítulo 12, versículos 1 al 17. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina, asunto, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7, Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9, Hebreos 12, 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10, Hebreos 12, 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Desde el 12 al 17 dice como título: los que rechazan la gracia de Dios. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Las personas que están apartadas no están en esta condición. Aquí asemeja la Escritura como que fueran paralíticos espirituales. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, Hebreos 12, 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Verdad?
¿Cuántas mujeres hoy en día por un plato de comida, ¿no? Por $5, $10, qué sé yo, $20, venden su heredad, la que Dios le quiere dar, ¿verdad? Profanos, están en fornicación, como Esaú los compara. Pero es un llamado de atención, un llamado al arrepentimiento, un llamado para que se reconcilien con el Señor, ¿verdad? Que no vivan apartados. Profecía para la nación de Israel, Jacob y su descendencia, la mujer y el dragón, Apocalipsis 12, 10 al 11. Apocalipsis capítulo 10, versículos 12, 10 y 11. Título, la mujer y el dragón, la mujer de este tiempo, ¿verdad? Pertenece a Satanás, son una sola. Lo contrario de cuando el Señor en Génesis 3 le dice a Eva, dice la Escritura bien claro, la profecía que da Jehová Dios Padre, ¿sí? Que le dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, es la descendencia. Al hablar de la mujer y el dragón en Apocalipsis capítulo 12, está hablando que la mujer es la descendencia de Satanás. Si vives en fornicación, si vives en adulterio, si vives en prostitución, si vives en hechicería, brujería y haciendo todas estas prácticas, no estás viviendo los lineamientos. Eres la descendencia de la serpiente, no eres la descendencia de Eva. Porque hay una enemistad entre las simientes. Desde Génesis 3 está la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de los hijos de Dios. Lo vemos un ejemplo claro. Judas, cuando entregó a Jesucristo, entró el diablo en él, ¿verdad? Dice la Escritura, mojó el pan y automáticamente entró el diablo de Satanás en él. ¿Cuál fue su destino? Después que entregó a Jesucristo, entregó el dinero, fue echado en el tesoro del templo, las 30 piezas de plata, entró en un estado de locura, se trepó un árbol y se cayó de cabeza y se le salieron las entrañas por la cabeza, se le rompió el cráneo y se le salieron sus entrañas a la descendencia de la serpiente, porque así paga Satanás, ¿verdad? Para la mujer de este tiempo, creen que es un empoderamiento, la prostitución, hacen escala social, ¿verdad? Pero su fin para este tiempo, su castigo es el cáncer, su castigo será la locura. Vamos a ver en cantidades exorbitantes, vamos a ser testigos de la mujer que no obedece a Dios. Van a venir estas situaciones sobre su vida, cáncer a los ovarios, papilomavirus y todas estas cosas, le va a caer cáncer a la mujer. Van a morir gente joven, van a ver llenos esos lugares en donde se trata el cáncer. No van a dar abasto, porque el Señor está mandando un ultimátum a la mujer de este tiempo. Dios quiere empoderarla para que tenga un ministerio, la mujer de este tiempo, y quiere darle bendición para que conjuntamente sea 50-50 su trabajo y tiempo para el Señor. Tiene que ser equilibrado. Dios no es que te va a dejar sin ingreso, quiere que dejes esa vida para que tengas un ministerio y darte un trabajo mejor, para que vivas decentemente y en santidad. Vamos a ver aumento en los psiquiátricos, gente lleno de locos y de locas, que van a perder su cordura, su mente, van a vivir en estado de demencia. Va a haber en aumento, y no solamente lo vamos a ver aquí en Ecuador, lo vas a ver a nivel mundial, porque la mujer no está viviendo conforme a los lineamientos que son los lineamientos de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hemos leído Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Profecía de condenación para la gran ramera, que no es otra cosa que Babilonia. Apocalipsis 17, 4, ahí mismo. Apocalipsis 17, 4, condenación de la gran ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esto se refiere a veces al sacerdocio. Este es un ultimátum.
Hay mujeres que están a veces dentro de la iglesia viviendo en esta condición, ¿no? Y estaba la mujer vestida de púrpura y escarlata. Esto se refiere al sacerdocio y es un ultimátum también para la gran ramera que se refiere a la iglesia católica, al Vaticano. Si tú te fijas, los sacerdocios que ejercen ellos están vestidos de púrpura y escarlata, que es color rojo con un color morado, ¿verdad? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y de su fornicación. Parte también de esta profecía tiene que ver con algo similar a lo que se vivió en el sacerdocio, en el tiempo de que Elías ejerció su sacerdocio y estaba esta Jezabel. Hay mujeres viviendo en esta condición, están en esa condición, ejerciendo a veces un ministerio, están siendo instrumentos de profecía y están profetizando o fornicando a veces con las personas que están dentro de la iglesia. Entonces, esta es una condenación. No puede haber esta forma de vivir y estar de esta manera creyendo que está sirviendo al Señor. Este es un mensaje, es un ultimátum para que dejes esa forma de vivir, dejes esa fornicación, porque no eres otra cosa que ha entrado es el espíritu de Jezabel a tu vida. Y estás viviendo en esta condición y así estás profetizando. Entonces, lógicamente lo vamos a ver a la luz de las Escrituras más adelante. Dice la apostasía en el sacerdocio. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 23. A la luz de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 23. Mensaje a Tiatira. Eres parte del mensaje a la iglesia de Cristo del último tiempo. Siempre se manda el mensaje al pastor, al líder. En este caso, si eres pastora, oído, asunto, ¿no? Hay un mensaje a Tiatira. Dios primero se refiere a sus ángeles, a los pastores, a los siervos. Mucho ojo a lo que se está viviendo dentro de las iglesias. Dice el versículo, el mensaje a Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 23. ¿Por qué se va a dar esta maldición de cáncer y de locura? ¿No? Con énfasis en el versículo 22. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 23. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Fornicar es un término muy educado, pero la palabra adecuada es prostitución. Su cuerpo se prostituye, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, y Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En otras palabras, prostitución. Versículo 22, Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojo en cama, maldiciones de cáncer y de locura, con nombre, porque la palabra de Dios dice es purificada, ¿no? 7 veces. Pero se refiere en términos para personas que tienen, con términos para personas que a veces no comprenden, ¿no? Pero en términos ya desglosando, escudriñando la Escritura, y aquí yo la arrojo en cama, es decir, espíritu de cáncer, esta maldición va a reposar sobre los que no obedezcan, y locura, mucho asunto, lo vas a ver, se van a desbordar hospitales, se van a desbordar estos hospitales psiquiátricos, porque se va a reflejar la condición a causa del pecado y de lo que no quieren arrepentirse. El Señor manda un ultimátum, ¿no? Ministro, ministra, cuida a tus hijos, cuida a tus hijas antes que caigan en estas maldiciones. Si no quieren entrar a una bendición familiar y tú ya has hecho tu parte, Dios hará, tú haces lo humano, Dios hará lo divino. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación,
He aquí, estamos en Apocalipsis 2:22. Capítulo 2, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. La maldición no solamente va a ser para ella, ¿verdad? Será para los que se alleguen a ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Mensaje a Tiatira. Asuntos, ministros, ¿no? Asuntos con los que son instrumentos de profecía. A veces mujeres que están viviendo en esta condición y creen que le sirven a Dios y a quien le están sirviendo es al diablo. La mala influencia de las madres sobre las hijas. Vamos al libro de Mateo capítulo 14, versículo 8. Muchas madres viven de sus hijas a veces, ¿verdad? O las inducen a que tengan una mala conducta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 14, versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, cuando Juan fue decapitado. Esta jovencita por un baile, ¿verdad?, sorprendió al rey, y el rey le dijo: te daré lo que me pidieres, aún la mitad de mi reino, le dio, por el baile que había hecho ella, y él no quería ser descortés con ella porque estaba una corte, un príncipe inventaba un gran banquete, una fiesta. Pero la instrucción muchas veces de las madres, ¿no?, que al hacer sus propósitos protervos a veces dan estas instrucciones a las hijas, esta mala educación, ¿verdad?, como a veces son instruidas por su madre y piden a veces para vengarse de un hombre, ¿verdad? Lo vimos en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 8. Vamos al libro de Marcos 6:24. Marcos, capítulo 6, versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ahí viene la mala asesoría de la madre. Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántas madres viviendo en esta condición, no? Entonces, mucho ojo, un llamado a la reflexión, porque van a ser maldecidas con cáncer y locura. Vamos a hacer una administración para la reconciliación a las personas que están apartados y que reciban a Cristo, ¿no? Luego vamos a empoderar a la mujer de Dios para el servicio de Dios y la bendición. Padre que estás en los cielos, oro por las personas que están apartadas o aún las personas que están dentro de la iglesia, Padre, engañándose a sí mismos, viviendo en esta mala condición. Tu palabra, Padre, no es enviada en vano, Padre. Tu palabra cumplirá el propósito para el cual la has enviado, conforme el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 7 y 8. He hablado, Padre, lo que tú has puesto en mi corazón y mi mente por medio de tu Espíritu, Señor. He enviado tu palabra, Señor. Encárgate tú, Padre mi Dios mío, Señor, porque no he hecho más que lo que tú me has pedido, Señor. Estoy explicando de manera simple y sencilla. Delante de ti, Padre, en memoria, Padre, queda, Padre, este mensaje a las personas que están apartadas, un llamado de atención. Para que ellos, Padre, alcancen misericordia, puedan reconciliarse contigo, mi Dios. Intercedo, Padre, por estas almas, por estas personas que están apartadas en esta condición. En el nombre poderoso de Jesús. Joven, jovencita, si estás apartada, extiende tu mano ahí a la pantalla. Voy a orar para que tú te reconcilies con Dios y dejes esta mala manera de vivir. Busca una iglesia en donde se te predique la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Congrégate para que Dios te dé un ingreso, para que Dios te dé una mejor manera de vivir, que vaya a la vez que Dios te da un ministerio, un sacerdocio dentro de su casa de oración, así mismo te dé un ingreso que vaya paralelo para que dejes esa vida. Intercedo, Padre, por estas personas que están apartadas, Señor, que están viviendo en esta condición. Yo no lo conozco, Padre mi Dios mío, pero tú, conforme lo acabo de leer, escudriñas la mente y el corazón, Señor. Extiende tu mano ahí a la pantalla. Señor, oro, intercedo para que estas personas se reconcilien contigo, Padre mi Dios mío, Señor, para que dejen esa mala manera de vivir, Padre. Sean hombres, sean mujeres,
que obtienen sus ingresos de manera indebida, Padre mi Dios mío, en esta ciudad violenta, en este país de violencia, Señor. Es un llamado de atención, Padre, oro porque ahí se reconcilien contigo, Padre. Acéptalos, Padre mi Dios mío, Señor, que ellos puedan tener, Padre, ahí la guía, mi Dios, de personas, Padre, que toques corazones, tus siervos, Señor. Envía obreros a tu mies, Padre, a los que están apartados, Padre, que puedan predicarle y que alcancen misericordia antes que los alcancen estas maldiciones, Señor. Lo oro, Padre, intercedo, pidiendo en el nombre poderoso de Jesús, envíes obreros a tu mies, Padre. Que estas personas puedan congregarse en un lugar en donde se les predique la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es importante ahora que hemos hecho una administración para la reconciliación de las personas que están apartadas, que no están viviendo conforme a los lineamientos de las Escrituras. Ahora vamos a hacer una administración para empoderar a la mujer para el servicio a Dios y la bendición, ¿verdad? Vamos antes a leer las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 13 al 15. Vámonos al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice la Escritura: Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este mismo capítulo hemos tratado el tema con el ejemplo que nos da el libro del Nuevo Testamento. Los 4 libros nos hablan sobre cuando la descendencia de la serpiente, en este caso era quien entregó a Jesucristo, era Judas. Entró Satanás en él, descendiente de la serpiente, y Cristo, que es descendiente de los hijos de Adán, ¿no? En el linaje que tenía genealógicamente Jesucristo, era parte divino, parte humano, ¿no? Porque su nacimiento fue sobrenatural. Entonces puso enemistad, y asimismo la mujer no puede estar en amistad con la serpiente en este tiempo. La mujer es claro, la profecía que da Jehová Dios Padre pone enemistad entre la descendencia de la serpiente y entre la descendencia de la mujer, ¿verdad? Es necesario recalcar que cuando Dios Todopoderoso creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre tenía un omniconocimiento, un contacto directo con Dios Padre, pero a causa de la desobediencia fue apartado de ese omniconocimiento. A causa de que la serpiente engañó a la mujer, luego al hombre, entonces por esta desobediencia el hombre fue reducido en su manera de pensar. Ya el hombre dejó de ser como Dios y su inteligencia, su entendimiento fue reducido como un animal. ¿Cómo vemos esto? Jesucristo varias veces se refirió a los fariseos como víboras, serpientes, ¿no? Fariseos, víboras, hipócritas, porque eran descendientes de la simiente de la serpiente, no de la descendencia de los hijos de Adán. Siempre hay esa enemistad, ¿no? Entonces, el hombre, a causa de la desobediencia, fue reducido en su intelecto. Aún la Escritura lo dice, que la sabiduría de este mundo no es sino animal, terrenal y diabólica, la inteligencia, ¿verdad? Pero en este momento estás en esta reflexión porque a través de esta instrucción tú tienes la mente de Cristo, ¿verdad? Eres un hijo de Dios. Entonces hay una enemistad. Eres una persona, conforme lo dice la Escritura, que debemos desechar al viejo hombre, ¿verdad? Las personas que han comen alimentos sólidos saben a qué me refiero. Ahora hay una enemistad, una pelea. Aún lo dice el libro, una de las cartas del apóstol Pablo, la lucha del espíritu y de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne y nos da en el libro de Gálatas 5, ¿verdad?
libro de Gálatas 5, vamos a profundizar sobre este tema para que sea entendido, ¿verdad? Dice, está firmes en la libertad, como título. Vamos a leerlo con propiedad. Gálatas 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Asunto. Una es la descendencia de la serpiente, otra es la descendencia de los hijos de Dios, ¿no? La descendencia de Cristo. Entonces, no hay amistad entre la carne y el fruto del Espíritu. No puede ser dual. Esto está en tu cuerpo, es una lucha, mujer, hombre de Dios, que tienes en tu propia vida. En el hombre, en el viejo hombre y el hombre, en la descendencia de Jesucristo, el Espíritu que habita dentro de ti. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne. Si estás con una mentalidad que vives en el viejo hombre, te comportarás como un animal. Jesucristo le dijo a un rey, anda, habla esa zorra, le dijo a un rey, se refiere en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los animales tenían la facultad de hablar, pero a causa de que Dios maldijo la tierra, los animales perdieron esa facultad. Adán podía llamar por su nombre a los animales le respondían. Vimos el ejemplo de la serpiente que hablaba. Lo vemos en uno de los libros del Antiguo Testamento, al profeta Balaam, cuando iba a maldecir a Israel, Dios abre la boca de la asna, y le habla al profeta, que el ángel quiso matarlo, pero el asna retrocedía porque pudo ver, ¿no? Estos animales tienen esta facultad de ver los espíritus, que son ángeles. Un ángel venía a matar al profeta para que no maldiga a Israel. Sin embargo, a causa de este animalito que abrió su boca, Dios le permitió la facultad de abrir su boca, el profeta se puso en alerta para no maldecir a Israel, ¿no? Porque a causa de dinero hay aún personas que maldicen al pueblo de Dios, y esto es una doctrina de Balaam, y Dios castiga esto. Entonces mucho cuidado, no es el tema que se está tratando, pero quiero que veas cómo a veces en el tiempo antiguo, cómo un animal podía abrir su boca, podía hablar, tenían la facultad. Cuando Adán tenía viviendo dentro de sí esta presencia de Dios, tenía una sabiduría mayor que la de Salomón. Entonces se apartó esta inteligencia, esta mente de Cristo se apartó de él debido a que él desobedeció, ¿verdad? Su inteligencia se volvió carnal, animal y diabólico. Entonces es una degradación que ha sufrido el cuerpo. Sin embargo, a través del cumplimiento de las Escrituras en Jesucristo, Dios nos devuelve esta facultad de tener la capacidad de interpretar las Escrituras, ¿verdad? A través, lógicamente, de su Espíritu Santo. Como les decía, vamos a profundizar este tema entre la generación de la serpiente, la descendencia, y la descendencia de la simiente de los hijos de Dios, ¿no? En este caso, nosotros somos descendencia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes esta lucha entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de Jesucristo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Hay una dualidad en tu vida, ¿verdad? Pero existe esta lucha diaria hasta que el Espíritu deje este cuerpo y vuelva a Dios, ¿no? Que nos ha dado a través del soplo, que Él nos ha dado aliento de vida, ¿no? Entonces hay esta dualidad que se vive. Todo cristiano tiene esta lucha. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Entonces está en ti la descendencia, escoge, o eres la descendencia de la serpiente, o eres la descendencia de Cristo. Profecía de Dios Padre, Jehová, a Adán y Eva, en este caso a Eva, en Génesis 3, capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces, si no vives conforme a los lineamientos de Dios reducido, tu inteligencia es carnal, terrenal, animal y diabólica. No tienes la mente de Cristo.
Por ende, si la persona no se pone a los lineamientos, serán juzgados. Otro ejemplo, para ponérselo, como vemos al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Fue reducido porque se envaneció, se fue reducido como un animal, como un lobo, le crecieron garras. Fue reducido hasta que él reconoció que el Dios Altísimo gobernaba y él lo había puesto en ese lugar, ¿verdad? Entonces vemos que si no te alineas al comportamiento, a los lineamientos que hay, Dios, puede ser reducido a una naturaleza carnal, animal y diabólica. Dice la Escritura, Gálatas 5:18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto el apóstol Pablo. Como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la descendencia de la serpiente, donde Jehová Dios Padre le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, en este tiempo, la simiente de la serpiente, por estas conductas, por estas formas como se comportan, como he leído la obra de la carne y el fruto del Espíritu, hay una división entre el viejo hombre, ¿verdad? Muchos que han sido llamados ahora tienen ministerio, han tenido una conducta anterior que no estoy llamado a hacer juicio, simplemente que hay una lucha. Entonces, ¿cómo vas a pedir una herencia? ¿Cómo vas a pedir una recompensa? ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú te comportas como el viejo hombre? Eres un hombre nuevo en Cristo, entonces tiene que verse el fruto del Espíritu en tu vida. En ti mismo tienes una lucha diaria, eres parte de la simiente de la serpiente en tu cuerpo de carne, porque es obra de la carne, y el fruto del Espíritu en este cuerpo espiritual que es a través de Cristo, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿hay esto en ti? Pregúntate. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, he hablado conforme a las Escrituras, Génesis 3, 13 y 15, versículos 13 al 15, y hemos hecho un refuerzo que esto no estaba en el tema. Sin embargo, el Espíritu de Dios me da los lineamientos para poderme acercar con profundidad acerca de estos temas. Gálatas 5, versículos 16 al 26. Lo hemos leído y como título tiene las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, ahora sí vamos a ministrar a los hijos de Dios para que dejen esta dualidad, esta manera de vivir, ¿no? Vamos a ministrar, mujer de Dios, mujer que estás al servicio de Dios y tienes esta lucha diaria, ¿verdad? Entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, que es Jesucristo. Tienes que llevar fruto, estos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Padre que estás en los cielos, conforme has puesto en mi corazón, me has dado los lineamientos, Señor, la forma correcta, Padre, de orar por la audiencia. He predicado, Padre, a las personas que están, Padre, viviendo conforme a los lineamientos tuyos, que están en un ministerio y están viviendo en santidad, pero tienen esta lucha, Padre. Extiende tu mano ahí a la pantalla. Ora en esta manera, en lo como te voy a instruir. Sécate, maldita serpiente. Cierra tus ojos. Sécate, maldita serpiente. Repite. Sécate, maldita serpiente. Te maldigo con autoridad. Te maldigo. No tienes parte ni suerte en mi vida. Maldice a la serpiente. Te maldigo. No tienes parte ni suerte en mi vida, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en mi hogar,
ni en mi trabajo, ni en mi vida espiritual. Vuelvo a ministrar conforme a la instrucción que me ha dado el Señor. Cierra tus ojos, extiende tu mano ahí a la pantalla. Repite, sécate, maldita serpiente. Sécate, maldita serpiente. Sécate, maldita serpiente. Te maldigo. No tienes parte ni suerte en mi vida, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en mi hogar, ni en mi trabajo, ni en mi vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, declaro a la serpiente maldita, se seca toda maldición sobre los hijos de Dios, toda maldición, toda descendencia de la serpiente. La maldigo en el nombre poderoso de Jesús. Sécate, maldita, no tienes parte ni suerte en la vida de los cristianos. No tienes parte ni suerte ni en su familia, ni en sus hijos, ni en lo que Dios les ha dado. Si viven en santidad, tus hijos tienen derecho, Padre, a las bendiciones de la obediencia, tienen derecho a la prosperidad, tienen derecho a que sea bendita su arteza, su canasta, tienen derecho a que sean bendecidos en su trabajo, en su salida, en su entrada, Señor, conforme a lo que me has permitido predicar las bendiciones de la obediencia, Deuteronomio capítulo 28, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ahí tu palabra, Padre, recorra la tierra, Señor. Ahí envío tu palabra, Padre, conforme está escrito en tu palabra en Isaías capítulo 55. Tu palabra trabaje, Señor, dentro de los hogares, dentro de los corazones, Padre, de las personas que son audiencia, Padre, a través de esta red social. Lo oro, Padre, y lo pido y lo confieso. Hecho está por el poder de tu palabra, Señor. En tu nombre, nuestro Señor Jesucristo, hecho está. Ministra tú, Señor, porque la gloria, la honra, el poder y la alabanza son tuyas, Señor. Que estas señales que están escritas, Padre, en el libro de Marcos, capítulo 16, Señor, ahí me acompañan, Señor. Allí, Padre, en tu nombre, Padre, echarán fuera demonios, dice la Escritura. Ministra tú, Padre, entre en los hogares, Señor, y sea maldita, se seque esta serpiente infeliz, Padre. Esta serpiente que ya la maldijiste, Señor, ahí en el libro de Génesis 3, Señor. Jehová Dios Padre, la maldigo. Sécate, no tienes parte ni suerte en la vida de los cristianos. Sécate, maldita, te maldigo en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte. Por el poder de la palabra de Dios, te declaro seca. Aléjate de la prosperidad que a causa de que tú estás ahí, serpiente maldita, no dejas prosperar al pueblo de Dios. Sécate, maldita, te maldigo por el poder de la palabra. Hecho está en el nombre poderoso de Jesús. He ministrado a los hijos de Dios, a la descendencia de Dios. Procura llevar el fruto del Espíritu Santo y ya no vivir conforme el antiguo hombre, ¿verdad? La amonestación que hace el apóstol Pablo en las Escrituras a través de sus cartas, ¿no? Vamos a leer ahora acerca de las bienaventuranzas para la mujer del último tiempo. Ahora sí, que sea reprendido esta descendencia de la serpiente. Vamos a hablar sobre las bienaventuranzas y el empoderamiento para la mujer de Dios en este último tiempo. No en el empoderamiento falso ese que habla el mundo, ¿verdad? En esa prostitución, de eso no estamos hablando. Ahora sí, para las hijas de Dios, los hijos de Dios, vamos a leer bienaventuranza, en especial énfasis para la mujer en el último tiempo. La mujer de este tiempo debe aprender, este es un consejo, la mujer de este tiempo debe de aprender a distribuir bien su tiempo y su trabajo. La mujer de este tiempo debe equilibrar su trabajo y su servicio a Dios, para que no falte la bendición de Dios para su vida. Vuelvo a leer, bienaventuranza para la mujer del último tiempo. La mujer de este tiempo debe aprender a distribuir bien su tiempo y su trabajo. La mujer de este tiempo debe equilibrar su trabajo y su servicio a Dios para que no falte la bendición de Dios para su vida. Vamos a las citas bíblicas. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Proverbios 31, 10 al 31.
Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia. Perdón. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae pan de lejos, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 16. Estamos en Proverbios 31:16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, sacerdocio. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Para terminar esta intervención, este tema, pon en orden tu casa, parte 2. Vamos a leer acerca del día de reposo o el día de Jesucristo. Ya estamos dentro del día de reposo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré, como dice bien la Escritura, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, extendió este tiempo de la gracia. La gracia no es otra cosa que su Espíritu Santo en la tierra. Cuando sea arrebatado, termine el tiempo de la gracia, no habrá Espíritu Santo. Ya no habrán Biblias, ya no habrá quien te predique. Entonces se acabó el tiempo de la gracia, su Espíritu Santo ya no estará más en la tierra. Entonces el Señor está en su día de reposo, ¿no? A Jehová le tomó 6 días crear la tierra y el 7º día descansó. El 7º día es el día de Jesucristo. En Apocalipsis se refiere como el reinado de los 1000 años. Entonces estamos viviendo en este tiempo de la gracia, donde ya Jesucristo hizo su sacrificio hace más de 2000 años. Como te decía, 1000 años como un día como 1000 años. Vivimos ya en un tiempo de gracia final. Estamos en el 3er día que se refirió Jesucristo en el día de reposo. Dice Génesis 2:3. Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mateo 12:8. Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El 7º día en que descansó Jehová Dios Padre le pertenece a Jesucristo. Y como él dijo en los evangelios, para él destruir el templo se refiere al templo de su cuerpo. Entonces estamos adorando en este tiempo porque el Señor dice en la Escritura que Él busca que adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hacemos alabanza, cuando hay la comunión con el Espíritu Santo se siente, actualmente se siente una presión del Espíritu Santo a niveles mayores. No sé si te pasa a ti, pero se siente como cuando te sumerges en el agua, se siente una presión. O sea, está Jehová Dios buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en el día de reposo. Hemos leído Mateo capítulo 12, versículo 8. Segunda de Pedro 3:8.
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Allí está lo que el Señor habló, ¿no? Destruir este templo que fue hecho en 46 años con manos humanas, pero el templo al cual se refería a él es el templo de su cuerpo, ¿verdad? Entonces en 3 días equivale a 3000 años. Ya vivimos en el día de reposo, en el tercer día de Jesucristo, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de gracia. Cuando ya se ha arrebatado su Espíritu Santo, ya no va a haber estas prédicas, ya no va a haber este discernimiento, ¿verdad?, que nos da el Señor para poder interpretar las Escrituras. Es importante guardar las fiestas de Jehová. Éxodo 20, 8 al 11. El Antiguo Testamento, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. He enseñado las Escrituras conforme a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, explicarlo de manera simple y sencilla. Agradezco las oraciones de los santos. Espero que este material que se te ha explicado de manera simple y sencilla sea de crecimiento espiritual para tu vida. Dios está llamando a que se guarden sus fiestas. Cuando se haga la convocatoria por parte de los ministros que están a cargo de las iglesias, no faltes a las fiestas de Jehová. Haz lo posible por estar dentro de la casa de oración. No sabemos si en cualquiera de estas fiestas ocurra el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia es bien clara, ¿no?, donde dice que la casa de Dios será llamada casa de oración, ¿no?, casa de oración a las naciones, que alabanzas que dicen casa de Dios, puerta del cielo, ¿verdad? No sabemos si el Señor en cualquier momento en una de estas fiestas abre puerta dimensional, y así como fue arrebatado Elías, así como fue arrebatado Enoc, que fue traspuesto de un sin ver muerte, ocurra en una de las fiestas de Jehová el arrebatamiento de la iglesia. Esto no lo sé, pero si el Señor me pone que termine esta prédica con una exhortación para que sea guardado el día de reposo, que ya estamos viviendo el día final, el día de Jesucristo, Él es el Señor del día de reposo, no faltes a las fiestas de Jehová, congrégate. No sea que en ese momento ocurra el arrebatamiento de la iglesia y las personas que no estén, o tus familiares que no estén allí en ese lugar, se queden, ¿verdad? Sin más, agradezco las oraciones de los santos, agradezco lo que puedas hacer por este ministerio, el cual se sostiene a través de tus oraciones, ayunos, intercesiones, vigilia, lo que tú puedas hacer. Acordarte de este ministerio, menciona El Siervo Vigilante. Este canal de YouTube, de manera gratuita, espero haya sido de bendición para tu vida, espero sea de crecimiento espiritual, espero que los que estén apartados se vuelvan a Dios, espero que Dios envíe obreros a su mies y puedas llegar a una casa de oración en donde se te predique la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Será hasta un próximo video. Que Dios te bendiga.